La luz en la ventana. En un pequeño pueblo donde las tardes se teñían de naranja y el silencio de la noche parecía abrazar cada tejado, vivía un anciano llamado don Rafael. Su casa era sencilla, de paredes blancas que el tiempo había desgastado suavemente, y de ventanas azules que miraban hacia la calle empedrada como ojos pacientes. Pero había algo que distinguía aquella casa de todas las demás. Cada noche, sin excepción, una luz permanecía encendida en la ventana del segundo piso. No importaba si el viento azotaba con fuerza, no importaba si la lluvia golpeaba los cristales, no importaba si el invierno congelaba los huesos o si el verano hacía pesada la oscuridad. La luz siempre estaba allí. Algunos vecinos pensaban que era costumbre, otros creían que era descuido, pero la verdad era un acto silencioso de amor. Don Rafael tenía un hijo, se llamaba Mateo. Cuando Mateo era niño, corría por esa misma calle con las rodillas raspadas y los sueños demasiado grandes para el tamaño del pueblo. Tenía una risa contagiosa y una mirada inquieta. Desde pequeño hablaba de ciudades lejanas, de oportunidades, de horizontes que no se alcanzaban desde aquella ventana. Don Rafael lo escuchaba con orgullo y con un leve temor que nunca confesó. Sabía que el amor verdadero no encadena. El amor verdadero deja volar. Y un día Mateo partió. La despedida fue en esa misma puerta. El padre lo abrazó con fuerza, intentando memorizar el peso de su hijo entre sus brazos. Mateo prometió regresar pronto, prometió escribir, prometió llamar, y al principio lo hizo. Cartas llenas de entusiasmo, llamadas llenas de planes, sueños que parecían florecer, pero el tiempo es un río que a veces arrastra más de lo que imaginamos. La vida se complicó, las decisiones se volvieron más pesadas, los errores comenzaron a doler, las llamadas se hicieron menos frecuentes, las cartas dejaron de llegar, y un día solo quedó el silencio, un silencio que no gritaba, pero que pesaba. La primera noche sin noticias, don Rafael se sentó en la cama sin dormir. Pensó que quizás su hijo estaba ocupado. La segunda semana comenzó a inquietarse. El primer año aprendió a convivir con la incertidumbre, pero jamás dejó de hacer algo. Cada noche subía lentamente las escaleras, apoyando la mano en la pared para sostenerse. Encendía la lámpara junto a la ventana. Corría la cortina lo suficiente para que la luz pudiera verse desde la calle, y miraba. Miraba la oscuridad como si pudiera escuchar pasos invisibles. Si vuelve, murmuraba para sí, debe saber que aquí lo espero. Los años comenzaron a dibujar surcos en su rostro. Sus manos, que antes eran firmes, ahora temblaban ligeramente al girar el interruptor. Sus rodillas crujían al subir cada escalón. Pero la luz no faltaba. Una tarde una vecina joven, Clara, lo vio sentado en el porche. «Don Rafael», preguntó con dulzura, «¿no se cansa de dejar esa luz encendida todas las noches?» El anciano sonrió con una ternura que parecía iluminar más que la lámpara. «Me cansaría más si la apagara». Clara bajó la mirada, comprendiendo algo que las palabras no podían explicar del todo, porque aquella luz no era electricidad, era esperanza. Mientras tanto, lejos de allí, en una ciudad ruidosa y deslumbrante, Mateo vivía con una carga invisible en el pecho. La vida no fue como la soñó. Hubo oportunidades, sí, hubo momentos de éxito, pero también hubo decisiones apresuradas, amistades equivocadas, trabajos que no prosperaron y, sobre todo, hubo vergüenza, vergüenza de no haber sido el hijo exitoso que prometió ser, vergüenza de volver con las manos no tan llenas como imaginó, vergüenza de enfrentar la mirada de un padre que siempre creyó en él. Y así pasó el tiempo. A veces, en noches de insomnio, Mateo cerraba los ojos y veía la ventana de su casa, siempre iluminada, siempre firme en medio de la oscuridad del pueblo. Esa imagen lo perseguía, porque entendía lo que significaba. Significaba que alguien en algún lugar del mundo no había dejado de creer en él. Un día, después de una jornada especialmente dura, Mateo se miró en el espejo y sintió el peso de los años perdidos, y se hizo una pregunta que le atravesó el alma. ¿Y si todavía me espera? Esa pregunta fue suficiente. Compró un boleto. No sabía qué encontraría.
No sabía si sería recibido con silencio o con distancia. No sabía si el amor sobrevivía tanto tiempo, pero necesitaba saberlo. El autobús llegó al pueblo al caer la tarde. Mateo bajó con una maleta sencilla y el corazón latiendo con fuerza. Cada paso por la calle empedrada era un recuerdo vivo. Cada esquina guardaba un fragmento de su infancia, y entonces la vio, la casa blanca, la ventana azul, la luz encendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de poder contenerlas. Después de tantos años, la luz seguía allí, no como un reclamo, no como un reproche, sino como un abrazo anticipado. Caminó hasta la puerta, su mano temblaba al levantarla para tocar, dudó unos segundos. ¿Y si ya era demasiado tarde? Pero la luz estaba encendida, y eso le dio valor. Tocó. El sonido resonó en el silencio de la noche. Pasaron unos segundos, se escucharon pasos lentos al otro lado. La puerta se abrió. Don Rafael apareció más frágil, más pequeño que en los recuerdos de Mateo, pero sus ojos brillaban con la misma intensidad que la lámpara de la ventana. Se miraron. En esa mirada cabían años de ausencia, preguntas no hechas, perdones no pronunciados. Mateo fue el primero en hablar, con la voz quebrada. Papá, perdón por tardar tanto. Don Rafael no respondió de inmediato, simplemente extendió los brazos y lo abrazó. Un abrazo que no pedía explicaciones, un abrazo que no exigía cuentas, un abrazo que decía sin palabras: siempre fuiste mi hijo, siempre lo serás. Esa noche, la casa volvió a llenarse de vida. La cocina volvió a oler a sopa caliente. Las paredes volvieron a escuchar risas mezcladas con lágrimas, y por primera vez en muchos años la luz de la ventana se apagó temprano, no porque la esperanza se hubiera rendido, sino porque ya no era necesaria. El hijo había regresado, el amor había vencido al tiempo, la puerta nunca estuvo cerrada. Hoy esta historia quizá no hable solo de un padre y un hijo. Tal vez hable de ti, tal vez tú seas quien ha esperado, tal vez seas quien ha partido, tal vez hayas sentido que es demasiado tarde para volver, o demasiado doloroso seguir esperando, pero escucha esto con el corazón abierto. El amor verdadero no se basa en perfección, se basa en presencia, en paciencia, en la decisión diaria de no apagar la luz. Hay personas que, aunque estén lejos, siguen teniendo un lugar reservado en nuestra mesa. Hay corazones que, aunque heridos, siguen abiertos. Hay hogares que, aunque silenciosos, siguen siendo hogar. Y quizás hoy necesites saber algo muy importante. Nunca es demasiado tarde para regresar. Nunca es demasiado tarde para perdonar. Nunca es demasiado tarde para encender una luz más. Si alguien se fue de tu vida, no dejes que el rencor sea quien apague la lámpara de tu corazón. Si tú eres quien se fue, no dejes que la culpa te impida tocar la puerta. El amor verdadero nunca cierra la puerta. Puede doler, puede cansar, puede hacer llorar en silencio, pero cuando es auténtico permanece. Hoy quiero abrazarte con estas palabras. Si estás esperando, que tu espera esté llena de paz. Si estás dudando en volver, que encuentres el valor. Si tu corazón ha sido herido, que la luz de la esperanza no se extinga. Que en tu vida siempre haya una ventana encendida. Que siempre exista un lugar donde puedas regresar sin miedo. Que nunca olvides que ser amado no depende de tus éxitos ni de tus errores. Gracias por quedarte hasta aquí. Gracias por abrir tu corazón a estas historias que buscan sanar, consolar y recordar que el amor es más fuerte que el tiempo. Si esta historia tocó tu alma, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete y ayúdame a seguir creciendo esta comunidad tan hermosa de fe y esperanza. Aquí siempre habrá una luz encendida para ti y recuerda, pase lo que pase, el amor verdadero nunca cierra la puerta.